En este video vamos a ver la diferencia entre el Día de Muertos mexicano y Halloween. La fotografía que veis es de una pareja, la tomé cuando hace aproximadamente 12 años comencé a estudiar y a visitar el Día de Muertos cada año y en sus vísperas en búsqueda de qué era y qué significaba esta celebración. Una celebración que tengo que decir que debido a la nueva era y a la televisión y a algunas películas como Coco, se ha desvirtuado de una manera tal que yo diría que ya está al borde de la extinción. El Día de Muertos es una celebración familiar en la cual las personas y las familias se van al cementerio sin ningún tipo de morbo, simplemente con mucho respeto a rezar y a recordar a sus antepasados. Aquí vemos un altar que tomé en Oaxaca, en la localidad de Teotitlán del Valle, otro de los lugares que visité para intentar conocer esta festividad en el México verdadero, en el México del interior. Ahí vemos la Virgen de Guadalupe, las fotos de los difuntos y el pan de muerto y las ofrendas que se le ponen. Como podéis ver en esta fotografía, también tomada aquí en la Ciudad de México, en Xochimilco, en ningún lado veréis carabela, bruja, etcétera. Eso realmente es muy reciente y no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Todo este tema de confundir Día de Muertos y Halloween lo podemos ver claramente en la película Coco. Pero ¿ustedes os habéis preguntado alguna vez qué significa Coco? Bueno, vamos a empezar entonces. El Día de Muertos o de Todos los Santos es una celebración católica en la que se le pide a Dios por las almas de los difuntos, para que vayan con el Creador y no sean atrapadas por Satanás. Esa es la función. El cielo se abre ese día, los muertos tienen permiso para salir del inframundo y las personas rezan por sus almas. Y la tradición sirve para recordar a los antepasados. Halloween, como podéis ver aquí en esta foto, esto de las niñas vestidas de fantasmas no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Y Halloween no tiene nada que ver con el Día de Muertos, es una fiesta atribuida a los que eran adoradores de Satanás, o son adoradores de Satanás, y es el opuesto a las celebraciones cristianas. De hecho, los rezos que se hacen en las órdenes religiosas en el mes de octubre y especialmente en el fin del mes son precisamente para pedir por las almas de los animales y personas que eran sacrificados en rituales. Todavía eso se hace, se ayuna y se reza en octubre porque es el mes, digamos, de las brujas, en este caso, según la tradición. Halloween contiene Hell o infierno en su nombre al principio y eso lo podemos comprobar porque Hell en inglés es Hölle en alemán y Hallo viene del proto-germánico que significa inframundo, es decir, Halloween es la fiesta del infierno o del inframundo. El símbolo de esta tradición, el Halloween, es el coco. ¿Qué era el coco? El coco era un demonio o orco que engañaba a los niños con dulces para secuestrarlos y sacrificarlos al demonio. El coco llevaba en la cabeza una calabaza, de ahí viene la tradición. Todo este tema de las brujas y del Halloween, la noche del infierno, que no tiene nada que ver con el Día de Muertos, como veremos ahora más adelante, existe en todas las tradiciones. Por ejemplo, esta es una bruja de la tradición maya en Maní. Es una tradición oral y está pintado en Maní y se habla de que esta bruja vivía en una cueva que tiene la boca de serpiente, como veis ahí, y que en ella vivía un dragón o serpiente y que de vez en cuando las mujeres mayas tenían que ir a llevar una ofrenda de un niño. Esta misma mitología la explica muy bien Goya en este cuadro que podéis ver, un cuadro magnífico. Goya era un gran conocedor de esoterismo y de todos estos temas. Aquí podéis ver cómo las brujas están ofreciéndole niños al demonio. Detrás vemos unos niños clavados en palos a la izquierda y vemos también un cadáver ya de un niño. Las fiestas estas de Halloween eran la noche de brujas y en ellas se ofrecían los niños a Satanás, al menos esa es la tradición.
Por eso lo de tenerle miedo al coco. El coco se lleva a los niños. ¿Quién fue la primera bruja, diríamos? Fue la primera Eva. Muy poca gente conoce o sabe que en la Biblia hay dos Evas. Adán en un principio recibió una esposa y esa primera esposa es Lilith, la primera Eva. Después hubo una segunda Eva. Lilith aparece en el juicio contra las naciones de Isaías, donde dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío, como hemos visto antes en el cuadro de Goya, llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno, que es Lilith, se establecerá allí y encontrará para sí un lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos. En la Biblia revisada, Isaías 34, 14, 16 en inglés, el monstruo de la noche o el monstruo nocturno sí está nombrado como Lilith. Y aquí toca poneros una de las imágenes quizás más importantes que he tomado en mi vida, fruto de la casualidad. Me encontré con una pareja de musulmanes en Marruecos, en la cueva de Hércules en Tánger, África, y cuando empiezo a tomarle fotos al pasar, veo cómo la mujer poco a poco se va convirtiendo, al entrar en la cueva, se va convirtiendo como una especie de bruja, se le alarga la nariz y se pone extrañísima. Podéis verla aquí la foto ampliada. Si algunos quieren la foto original, que está tomada con el teléfono, se la puedo enviar para que haga todas las pruebas que quiera y podrá ver que no está trucada. Pocos segundos después, la mujer, para sorpresa total de las 3 personas que estábamos ahí, se convirtió como una especie de ser luminoso. Mantiene, como podéis ver todavía, su ojo, su nariz y sus facciones, pero ya se había materializado la luz. Aquí veis la comparación de la mujer antes y después. Pero aquí no termina, sino que es que después llegó un punto en la cueva que la mujer pasó por lo que parecía que la cámara captaba como un haz de luz que hubiera en la cueva, un haz de luz que yo no había visto con mis propios ojos, nadie veía, pero que la cámara parece estar mostrando. Aquí veis ya cuando ellos ya se acercan a donde está el final de la cueva. Veis cómo la mujer va como acompañada por una luz azul. Y ahora nos vamos a ir con el coco, la famosa película que ha introducido el Halloween en México, destruyendo, en mi opinión, el Día de Muertos. Aunque no ha sido solo esa película, sino que hay que tener en cuenta también la nueva era, el YouTube, muchísima gente que ni siquiera conoce la fiesta mexicana y también muchos mexicanos jóvenes que ya, pues movidos por la televisión y eso, están abandonando lo que es la verdadera fiesta del Día de Muertos. Una fiesta muy bonita que viví yo durante estos últimos casi 12 años. Ya hace 2 años tengo que decir que me fui y me vine, porque ya había que si comparsa, que si ruido, que si gente bebiendo, alcoholizándose, gente vestidos de muñecos, desfiles. Entonces de verdad era hasta desagradable. La fiesta se está perdiendo. Me dirán algunos que soy conservador. Bueno, yo creo que lo bonito era la fiesta familiar, hablar con la familia, te reunías con una familia, hablaban de las personas que habían muerto, todo era muy respetuoso, las personas rezaban. Ahora ya es como si fuera una discoteca. Acabará, supongo, como todas las fiestas que se han pervertido así, acabará con un montón de borrachos peleando en los cementerios, cosa que hemos visto en otras festividades. Aquí vemos el coco, es el demonio al que se adora en las fiestas de Halloween. Todo esto lo podéis comprobar. El coco, el niño, aquí que lo ven hoy tan bonito, la muerte, en esta fotografía que os comparto, que tomé en la colonia Roma, la muerte le está diciendo al niño: te voy a matar, te voy a cortar en pedazos, te voy a matar. Y hoy pues la gente lo ve bonito, eso es lo que ven bonito, meterle a los niños miedo y hacerles que adoren a la muerte. En este caso, el dicho todavía se conserva. El coco era un demonio, un orco, que en Europa se le atribuye el secuestro de niños. La verdad que los niños sí siguen desapareciendo, aunque no sabemos si los que los secuestran son demonios o demonios de carne y hueso, lo que es lo mismo, ¿no? Aquí veis que coco o cocus proviene del galo cuculus o capucha. Y lo más interesante es que al coco se le representa como a un fantasma encapuchado con una calabaza vacía sobre la cabeza. Como ya dijimos antes, lo que hacían era, el coco, era
el que engañaba a los niños con dulces para secuestrarlos y sacrificarlos. De ahí viene, del coco, del demonio, viene la coca. En este caso, la coca que tiene cola. Esto es un juego de palabras. La coca es el femenino de coco, cocus. En este corto video que vemos a continuación vais a ver el verdadero Día de Muertos. Este reportaje está hecho ya hace 7 años. En él vais a ver cómo ninguno de los símbolos que hoy día vemos en Halloween aparece. Es sobrio, lo que hay son misas, lo que hay son rezos, lo que hay son velas, cruces, flores y la Virgen de Guadalupe. Lo que hoy día os están vendiendo como el Día de Muertos no tiene absolutamente nada que ver. Lamentablemente el poder de la televisión, del cine y de la nueva era para la destrucción de las tradiciones es tremenda y lo podéis ver en este corto de video de poco más de 2 minutos y continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige a nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Especialmente oramos por Emilio Mandujano, Epifanía Millán y Guadalupe Mandujano, Desiderio Vázquez y Angélica Millán. Suplicamos a Dios nuestro Padre, que es toda bondad, que les conceda gozar eternamente en su presencia. Bueno, pues nada más tenemos casi nada menos que 83 añitos. De los 83 años tenemos de venir aquí al panteón como cerca de, pues, 60 años. Sí, cada año. Entonces es una tradición que en nosotros la tenemos profunda, la tenemos y la sentimos, porque es un sentimiento a nuestros seres queridos. Aquí en México se dice que las ánimas vienen, no podemos asegurarlo ni podemos negarlo, pero sin embargo es una tradición y una costumbre que aprendimos de nuestros padres. Entonces seguimos conservando esa costumbre y la seguiremos conservando hasta que entreguemos el equipo nosotros también. Porque el amor de mi alma solito me dejó. Y ahora, habiendo visto el video, vamos a ver de dónde viene la calavera. En el Día de Muertos mexicano es la carabela simple, pero tiene una explicación que yo os voy a enseñar con unas fotografías que tomé del Día de Muertos. Aquí veis una niña que está decorada como de verdad se decora en el Día de Muertos mexicano. ¿Por qué? Porque lo que podéis ver en su boca son dientes. ¿Y qué dientes son esos? Son maíz, granos de maíz. Porque los mexicanos, como podéis ver en esta foto que tomé en el Día de Muertos en Coyoacán, los mexicanos, los mayas y todos los mesoamericanos son los hijos del maíz. Y porque los dientes del ser humano se parecen a los granos de maíz, por eso se decoraban las carabelas con los dientes de maíz. Ya el muerto, la persona que muere, regresa a la tierra. Se les enterraba en las milpas. Y el maíz en su carabela representa pues el hombre de maíz. Pero ¿qué pasa? Ya llegó la nefasta nueva era, el Halloween, el neosatanismo podríamos decir, y entonces ahí veis ya
cómo al compararlo vemos una de estas nuevas mal llamadas Catrinas, la cual ya tiene todos los símbolos del satanismo, como es la boca cosida. No tiene nada que ver con los dientes del mexicano, los dientes del hijo de Mesoamérica. En la frente tiene tela de araña y es, en el fondo, pues una bruja. Uvas, tiene un racimo de uvas, como veis, es un símbolo muy europeo y romano y que tiene que ver con Dionisos, un dios al que se le puede relacionar directamente con Satanás por su relación con Saturno. Entonces aquí vemos el Día de Muertos mexicano a la izquierda, la niña con sus dientes verdaderos y a la derecha el Halloween, la nueva era. Aquí lo vemos más claro todavía. Esta es una bruja, un demonio, no es una Catrina. Ahí veis todos los símbolos, el corazón invertido, por ejemplo, en el satanismo se hacen inversiones, los ojos que tiene, y claro, igual con la boca cosida. Todo esto es nueva era, es Halloween, que no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Y todo esto no lo encontré por casualidad. Aquí en esta fotografía veis que están limpiando un cráneo. Se trata del pueblo de Pomush, en Geselchacán, en Campeche, una zona maya, en México. Ahí fue donde yo encontré de dónde venía lo de la carabela. Ahora mismo solo se conserva en este pueblo de Yucatán. Esta probablemente sea la celebración prehispánica. Como podéis ver, están limpiando los huesos de sus antepasados. Pero de la misma forma, en ningún momento veréis ninguno de los símbolos que ahora le atribuyen a los prehispánicos, a los mexicas, a los mayas. Eso es falso, no existen esos símbolos. Todo eso es nueva era. Lo único que encontraréis en las tradiciones más puras, incluyendo esta maya, va a ser símbolos católicos que adaptaron después y los símbolos prehispánicos que no tienen nada que ver con lo que nos están vendiendo hoy con Halloween. Los símbolos prehispánicos eran símbolos relacionados con la naturaleza, todo relacionado con la naturaleza, sobre todo flores. Aquí veis, por ejemplo, una casa en la cual tuve la gran fortuna con esa mujer maravillosa maya de pasar un día entero participando de las mismas celebraciones que ellos hacen. Ahí frente a ese altar pasamos horas rezando el rosario, rezando oraciones y hablando de las personas que se fueron y comiendo pan y comiendo rico, porque eso sí es bonito, que a los mexicanos les gusta comer bien. Hubo reunión familiar alrededor del altar. Y como podéis ver, yo llevo 12 años tomando fotografías del verdadero Día de Muertos. En ningún lado veréis los símbolos de hoy, de Halloween, de la nueva era, incluso muchos que se atribuyen a prehispánicos que en realidad no son ciertos. Ahora vamos a ver cuáles son los símbolos prehispánicos. Aquí tenemos de nuevo, veis, las flores, es muy prehispánico. Ellos tenían la diosa de las flores, Xochipilli. Y ahí veis de nuevo lo que es un típico altar. Cristo, los familiares, algún santo, la Virgen, algún objeto que pertenecía al difunto y las flores. La parte indígena del Día de Muertos es la que le da más color. Vamos a compartir esta, que es el cempasúchil, la flor número 20. Esta flor es número 20 y se llama número 20 porque en el calendario azteca, en el número 1 se encuentra el dragón, en el número 20 se encuentra el cempasúchil, que es la flor dorada, la flor de los muertos ahora, aunque en Oaxaca y en otros lugares se usa una flor blanca pequeña. Hay otros lugares de México donde se usa otra flor de muertos, pero en este caso, ¿por qué el cempasúchil era muy importante y es muy importante? Porque tiene el color anaranjado del sol y cuando tú te fijas en la flor parece un sol, un pequeño sol de amanecer o de atardecer. Aquí veis una foto que tomé en Xochimilco, qué belleza, la vela está recreando el sol cuando amanece y muere. Nuestra vida, según la filosofía antigua, tanto católica como prehispánica, sobre todo prehispánica, nuestra vida es como el sol o como una flor. Nacemos, florecemos y nos morimos. Amanecemos y atardecemos. La muerte es el atardecer. Para ilustrar este segundo parte, vamos a ver un pequeño video de unos cuantos minutos en el cual vais a ver esta celebración maya que en mi opinión es la más antigua que se conserva en todo México. Yo tardé 11 años en encontrarlo y realmente es sorprendente.
llama la curiosidad de que los indígenas mayas tienen muchas leyes cuando uno visita el panteón en Día de Muertos. Una de ellas, por ejemplo, es que no puedes entrar en casas donde haya abejas, porque las abejas se mueren si tú entras después de ir al panteón. Tienes que esperar un día antes de entrar o acercarte a las abejas. Un ejemplo. A ver qué os parece. Esto es la celebración maya de Pumuch, en el cual se recuperan los huesos de los muertos y se limpian y se reza por ellos y se vuelven a colocar en el panteón. Pumuch es un pueblo del estado de Campeche que cuenta con muchas tradiciones y costumbres. Uno de ellos conocidos como el Día de Muertos, a lo que nosotros conocemos como Hanalpishán. Es una tradición pues que ha perdurado año con año. Tanto nuestros abuelos como nuestros papás aquí en Pumuch han celebrado estos días, y tenemos algo muy importante y algo único a nivel mundial, porque pues tenemos una tradición que se celebra solamente aquí, que es la limpieza de los restos óseos de los muertos de Pumuch. Cuando nosotros fallecemos, nos depositan en unas cajas de madera. Posteriormente pasan 3 años y somos retirados de la bóveda donde somos colocados con la caja, y posteriormente se retira la caja y se van los huesos colocando en una cajita de madera para ser depositados en un osario. Y esto año con año pues nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos vienen y con una brocha pues limpian los restos de sus familiares. Oh Virgen del Carmen, con tu escapulario santo, cúbrelos con tu manto santo y llévalos para el cielo. Que brillen para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que los almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Halloween pues es algo extranjero que ocurrió como parte de la mercadotecnia, pero el Día de Muertos en Pumuch, como comentaba el Hanalpishán, es una tradición popular, una tradición más arraigada a nuestras costumbres, y sobre todo es una muestra de amor hacia nuestros familiares que se han ido antes de nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y llevar todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Pues hay antecedentes, pero nada es concreto, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, todos nuestros antepasados pues han realizado esta muestra de amor, la limpieza de los huesos de sus familiares, y pues entendemos que de igual forma ha existido con el paso del tiempo una mezcla con lo prehispánico y con lo colonial, porque pues la limpieza de los restos óseos pues es de origen maya. Pero más sin embargo hoy en día pues vemos que se les coloca veladoras, se les pone mantos, y eso es con la llegada pues de la colonia aquí en nuestro país, en México, y aquí en Pumuch. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perfecta y que descansen en paz, que así sea. Que las almas de los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Habiendo visto este reportaje, que creo que te habrá parecido interesante, vamos a seguir. Esto es un altar típico en Coyoacán. Aunque esto está hecho en una zona comercial, está basado en lo que es un altar típico. Arriba está, por supuesto, presidiendo la Virgen de Guadalupe. Abajo hay 2 santos vírgenes. Está la cruz de Cristo y ahí abajo están los familiares. Que ese es todo el objeto del Día de Muertos, recordar a los familiares y a los antepasados, con la creencia de que ellos vienen. Y ahí tenéis toda la fruta y comida que después no se tira, se come. Aquí vemos una maravilla preciosa de cementerio de Panteón en Oaxaca. Aquí veis de nuevo dónde están los ogros, las brujas, todo eso es falso, eso no tiene nada que ver con el Día de Muertos. Lamentablemente volvemos a repetir, el daño de la televisión es brutal, el daño de las películas y todo es brutal, para darle un contexto que no tiene. Ahora veis qué belleza, este lugar además es un lugar muy especial, es Teotitlán del Valle en Oaxaca.
Teotitlán, el lugar sagrado, Teotitlán, lugar sagrado. Sí es verdaderamente un lugar especial. Ahí veis qué hermosas las flores, vemos los cempasúchil que hemos hablado antes. Estos florecitas que vemos aquí a la derecha abajo, que son solecitos, son pequeños soles. Sobre Oaxaca, en Teotitlán precisamente, tengo que contaros una maravilla que después vamos a ver en unos minutos de video, que es que en Teotitlán hay una creencia. Esa foto que podéis ver ahí en la ventana donde entra la luz es un poco antes de llegar a las 3 de la tarde en Teotitlán, y ahí estuve yo con una parejita de ancianos y viví una experiencia maravillosa. Es que la mujer tenía un gran altar. Los altares, a diferencia de lo que hoy se cree, porque hoy se ha perdido mucho la tradición, se hacen para protegerse y para recibir a los difuntos. Pero fijaos, la historia es en esa zona de Oaxaca que a las 3 de la tarde nadie sale a la calle, no puede salir. ¿Por qué? Porque a esa hora se abren las puertas del infierno o del cielo. Y entonces tanto los espíritus malignos como los espíritus benignos entran en este mundo. Entonces, si una persona está sola en el campo o está sola fuera en la calle y llegan los espíritus, pueden poseerla o pueden hacerle un daño. Por lo cual, el objetivo del altar es rezar primero para atraer y para que Dios atraiga a tus difuntos a tu casa y ellos encuentren la luz de tu casa, y segundo, para protegerse de los espíritus errantes que van en busca de víctimas. Ahí me pasó una cosa impresionante, como a las 3 en punto de la tarde, por la ventana abierta, hubo una ráfaga de viento que atizó el copal, la habitación se llenó de humo, y recuerdo que la ancianita me sonrió y me dijo: «Ve, señor, cómo ya llegaron los muertitos, ya llegaron los muertitos». Para terminar, os voy a compartir un maravilloso reportaje de unos minutos en el que se le hace justicia y verdad al Día de Muertos. Halloween no es mexicano, no tiene nada de prehispánico como ahora están intentando vender. El Día de Muertos es una festividad católica mexicana que tiene que ver con los verdaderos nativos mesoamericanos y no con las brujas o con el Halloween o la Wicca de Europa. El Día de Muertos es el Día de Muertos, y espero que este video os haya ayudado a ver qué es Halloween y qué es el Día de Muertos. Yo he disfrutado muchísimo estos 12 años, he visto cosas muy hermosas, familias mexicanas, el calor humano, las familias que se unen, el recuerdo de los antepasados, y la verdad que es una fiesta muy bonita que tristemente, por culpa de esta contaminación que está sufriendo México por culpa del cine, de la televisión y de la nueva era, podría estar en riesgo. Pero bueno, quizás forme parte de la evolución humana también la destrucción, y bueno, parece que hacia eso fuera nuestra sociedad, a volverse una adoradora de la muerte y de la oscuridad. Y para terminar os dejo con el video final, el Día de Muertos de Oaxaca. Espero que os guste. Pues a las 3 de la tarde, cuando los fieles difuntos llegan, empieza a repicar la campana. Primeramente es lo que pasa, pero la campana empieza a repicar a las 3 y termina de repicar a las 3 de la tarde del siguiente día. La verdad no sé si me crea, pero nosotros aquí en Teotitlán del Valle creemos y sentimos. Por ejemplo, el día primero, cuando llegan los fieles difuntos, las ánimas, que normalmente empieza a soplar un viento bien tranquilo, como que bien relajante. A las 3 de la tarde justamente empieza a soplar el viento. El viento sopla aproximadamente unos 15-20 minutos, como la señal de que los fieles difuntos han llegado. Eso es nuestra creencia.
Entonces nosotros los recibimos, es como cuando uno viene de viaje o viene de algún lugar y llega a casa. Se le ofrece aquí, lo primero que se le ofrece los fieles difuntos en cuanto llegan es un vasito de agua, ponerlo en el altar en representación en que por si tienen sed, pues ahí tienen agua. Entonces se le trae la comida que es lo tradicional aquí, que es el tamal con hoja de milpa. Se le pone un platito en la mesa, se pone tortilla, en representación que posiblemente ellos puedan comer, disfrutar de su día. Y entonces posteriormente de eso se siente o se piensa que teniendo la fruta ellos también después de la comida disfruten de una fruta, que tengan una estancia tranquila, no hagas mucho ruido, no trata de estar tranquilo para que los fieles difuntos disfruten de su día y que estén en la casa tranquilos, felices y que uno no los moleste tanto. Exactamente se van a las 3 de la tarde lo mismo. Y cuando se van, es exactamente el mismo ritual, como unas media hora antes, nosotros igual ofrecemos un mezcalito, ofrecemos un vasito de agua, un poco de comida, copal, velas prendidas y es un canasto, poner un canasto con una bandita para que ellos puedan poner sus cosas y se la puedan llevar adentro del canasto.